Amigos, bienvenidos a este espacio de diálogos con la música. Bueno, ya ustedes pueden ver el tremendo lujo que nos vamos a dar el día de hoy y el gusto que van a recibir ustedes, el que recibimos nosotros de tener a un artista de primer nivel, a un trovador extraordinario, el cual no solo por el tema de nosotros ser un medio de comunicación, no solo por nosotros llevar esta misión de compartir el quehacer de los artistas, de la línea musical que ofrecemos, sino también desde nuestro gusto, porque hemos sido admiradores de su música, lo hemos seguido durante muchos años y bueno, hoy tenemos el lujo que nos da este medio maravilloso de la radio de poder compartir con él y gracias por supuesto a don Alejandro y todo su equipo de trabajo. Don Alejandro es parte de muchas vidas, es parte de todas nuestras vidas con su música, con su letra, con su poesía, esa música que es la mezcla perfecta de la melodía y el contenido literario. Maestro, muchas gracias. Bienvenido a Radio Espectro, a Costa Rica y al mundo entero, porque es un medio que nos lleva al mundo entero. Un placer saludarlo. Igualmente, muchas gracias, Jeremy. A mí me gusta mucho recordar sobre todo tantas cosas en Costa Rica, tantos encuentros, tantos amigos, eh, sobre todo tantos amigos. Tengo muchos amigos en Costa Rica y cada vez que tengo la oportunidad de ir a Costa Rica, aunque no sea a cantar, tiene playas lindísimas y además de que tiene un contacto con el Pacífico y con el Atlántico maravilloso, y a cuestión de minutos, ¿no? Es maravilloso. Sí, sí, es muy fácil, es muy rápido desplazarse acá en nuestro país. Maestro, primero déjeme preguntarle cuál es el secreto que tiene, porque usted no cambia. Lo vemos igual, una eterna juventud se refleja en su rostro. Entonces, ¿dónde está ese secreto de verlo tan bien? Bueno, que nos da mucho gusto sobre todo, ¿verdad? Bueno, yo tengo como regla para mi condición estar enamorado siempre, ¿no? Número uno. Y número dos, dormir lo más que se puede. Bueno, ahí están los secretos entonces, ¿verdad? Sí, sí, además de que hubo un tiempo en que tomaba y tengo tiempo ya de que no tomo, entonces eso me ha ayudado mucho. Me ha quitado muchas canas, muchas arrugas y muchos problemas. Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Enamorándose de muchas cosas, dice, hay que enamorarse de la vida, de tantas cosas, de qué cosas nos podemos seguir enamorando día a día para encontrar ese motivo y esa alegría en la vida, maestro. Hoy día creo que de lo principal, de lo más importante de lo que nos tenemos que enamorar es de la vida, porque nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la cotidianeidad de salir a la calle, de ver a los amigos, de abrazar a la gente que queremos, de tener salud, de tener esa seguridad de que vamos a poder terminar el día, al menos de manera eh, superviviente. Es verdaderamente maravillosa la oportunidad que hemos tenido con esta pandemia. No como dijo algún día nuestro mandatario, que nos cayó como anillo al dedo, no es para tanto, pero sí creo que nos ha dado la oportunidad de muchas cosas esto. Y estar enamorado de la vida es una buena costumbre. Yo digo que es una necesidad, al menos para los que escribimos cosas, estar enamorado de la vida, porque la vida lo trae todo, lo incluye. Sin duda alguna, y precisamente era lo que quería, saber cómo ha estado usted, porque nosotros conocemos, lo sentimos, lo palpitamos en su obra, que es extraordinaria, que cada vez nos enamora más su música, maestro, pero como le decía a algunos otros colegas suyos, artistas, en algún momento conversando, más allá de esa gran figura que admiramos, que queremos, que nos hace vibrar en muchos escenarios de nuestra vida, son seres humanos y tienen un día a día que los enfrenta a sus dificultades, a sus alegrías, y la pandemia lo ha puesto en un escenario como a todos nosotros. Entonces, ¿cómo ha vivido esto Alejandro Filio y Alejandro Gómez? Porque son dos en uno, ¿verdad? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Jeremy. Yo siempre he pensado que el trabajo que hago
proviene de Alejandro Gómez. Vamos a ver, se lo adjudica Alejandro Filio y lo manifiesta Alejandro Filio. Pero yo creo que todos los sentimientos, todas las experiencias, todas las vivencias son las que yo tengo desde niño, ¿no? Que hay canciones que hablan desde mi niñez. Estos 22 discos tienen, diría yo, una biografía en una forma cronológica perfecta, desde niño hasta mis 61 años el día de hoy. Creo que hablar de tiempo es hablar de manera distinta dependiendo con quién lo toques, con quién hables de tiempo. No se puede hablar de tiempo de la misma manera con Silvio Rodríguez que con Luis Miguel, o sea, o con Alejandro Filio, o con, no sé, creo que todos tenemos diferentes tiempos y el secreto de seguir en el tiempo de manera consciente, creo que es seguir siendo quien somos. Yo soy Alejandro Gómez, yo tengo un seudónimo que se llama Alejandro Filio y que es el que se sube a cantar las cosas que hace Claro, claro, Alejandro. no, perdón, yo se lo separo nada más porque, pues obviamente la gente a veces cree que no existe esa parte donde de humanidad, de cotidianidad, de lo cotidiano, perdón, en el artista, que están en un mundo surreal, tal vez el público. Pero por eso le digo, ustedes se enfrentan a lo que nos enfrentamos todos, a esas dificultades, a esas alegrías del día a día, y de ahí que quería saber cómo ha ido la pandemia, cómo le ha enfrentado esta circunstancia que ha tenido momentos y particularidades muy duras, don Alejandro. Sí, ha cambiado mucho mi actividad, mi forma de vivir. Diría yo que se ha, eh, se ha vuelto más parecida a los momentos de descanso que tomaba yo que a la cotidianidad de estar yendo, subir a un avión, bajar de un avión y volver a entrar a la carretera y salir y hacer entrevistas y estar haciendo muchas cosas que a veces esta carrera o casi siempre esta carrera nos exige. Sí ha cambiado mucho, como la vida de todos. Incluso yo creo que emocionalmente es una gran oportunidad la que tuve y la que tengo. Eh, este, eh, Conocí como dice un amigo, conocí a mi cuarta exmujer. Así dice, conocí a mi cuarta mujer hace poco, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad. Más que otra cosa, es una gran oportunidad poder tener ese tiempo de introspectar, de descansar, de leer, de tocar la guitarra, de ver una película, de leer un buen libro. Ha sido verdaderamente maravilloso. Yo lo percibo así, al menos yo lo percibo así. Mucha gente estará vuelta loca en casa queriendo salir ya a la calle y queriendo viajar y hacer muchas cosas. Pero yo creo que los que necesitamos de pronto un remanso, un momento de paz y de tranquilidad, lo hemos encontrado en esto. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la angustia y todo eso, creo que la parte bonita de todo esto es la paz que se ha podido encontrar en ese encuentro con nosotros mismos y con los nuestros dentro de casa, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, Jeremy. Claro que sí, definitivamente. Y cuando vemos por la ventana y vemos lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Porque nos toca quedarnos acá adentro y podemos reflexionar y encontrarnos con estos espacios. Y por lo demás, en una mirada a lo que sucede en el mundo entero con esto, ¿qué análisis hace el maestro Alejandro Filio? El mundo entero está viviendo algo que no se vive muy seguido, ¿no? Esto de las pandemias y de los fenómenos mundiales que cíclicamente han acontecido, pues ha sido aproximadamente cada 100 años, ¿no? Y, y esta oportunidad, diría yo, de poder valorar la vida y de poder darnos cuenta de tantas cosas, la está viviendo una generación muy importante de chicos, de jóvenes. Yo pienso que los jóvenes son quien más ha ganado y perdido con esto. El mundo se ha enloquecido porque
hay un ritmo y hay una velocidad de información exagerada que antes no había. Entonces todo el mundo se entera más rápido y todo el mundo sabe cuántos contagios hay en cada país. Este tipo de información no se manejaba cuando, por ejemplo, la fiebre española, ¿no? Hace ya varios años de eso. Entonces, creo que esto nos crea también una angustia, este conocimiento de causa, esta información exagerada y constante, nos crea también un cierto nerviosismo y bueno, dicen ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Mucha tensión, ¿verdad? Genera mucha tensión, porque Sí, realmente ha nos pone al generado tanto mucha de todo tensión en eso. el mundo, ¿no? Mucha expectativa en un mundo tan cambiante y tan deprisa y con estereotipos ya como el consumismo, como la política, todo eso creo que ha tenido una repercusión muy fuerte en todos estos elementos mundiales, ¿no? Esta pandemia. Sin duda alguna. Esperemos que podamos ir retomando el camino porque, bueno, lo extrañamos en los escenarios, aunque ya se viene retomando. Además, vamos a hablar más adelante de un modelo espectacular que me vengo dando cuenta que ustedes van a emplear en sus conciertos, muy atractivo, que va a generar una riquísima oportunidad para el público que vibra y siente con la música, con la poesía, con ese contenido maravilloso del maestro Alejandro Filio. Yo le quería preguntar en el tema de esa inspiración, de ese momento que busca el artista y que le he escuchado a muchos que les ha generado la oportunidad para escribir, para buscar un espacio, para generar nuevas cosas, pero de un momento a otro recuerdo que lo escuché mencionar en alguna entrevista que a diferencia de otros, a usted la inspiración no la busca, sino que de un momento a otro, en el momento menos pensado, qué sé yo, no tiene un escenario en particular, el maestro Alejandro Filio. ¿Cómo se da en ese caso la particularidad de sus musas, de su momento especial para componer esas canciones que tanto queremos, maestro? Vamos a ver, podríamos partir del hecho de que soy un indisciplinado por naturaleza. A mí me gusta vivir, me gusta sentir, constantemente estar haciéndolo, mantenerme sensible. Eso es lo que a mí me da la materia prima de entrada. Las musas llegan todos los días, algunas veces asustadas, algunas veces enamoradas, algunas veces enojadas, y algunas otras con ideas muy locas, ¿no? Y con propuestas muy descabelladas. Sin embargo, a mí me gusta coleccionar día a día emociones y después descargarlas, como dicen los cubanos, la descarga, que dicen los cubanos. Esa descarga de sentarse a tocar la guitarra, y también por lo mismo, la forma como compongo es así, es ambientarme con la guitarra para comenzar a decir lo que ya sé, es decir, lo que ha venido aconteciendo en los últimos días o en los últimos meses. Entonces se imaginará usted que desde que comenzó esta pandemia, pues hay una idea tan fija ahí de qué es lo que pasa, de qué es lo que sentimos. No se aceleró mi productividad, mi creatividad tampoco. Ha tenido el mismo paso, el mismo ritmo, pero sí creo que han venido ideas interesantes sobre esta pandemia porque ha habido mucha introspección, ha habido mucho tiempo para hacerlo. Pero bueno, esa es la forma como lo hago yo. Yo me mantengo sensible todo el tiempo, tal vez por eso me meto en muchos problemas. Me mantengo enamorado, como le dije en un principio, y eso también me ocasiona muchos problemas. Pero al final surgen cosas muy lindas con esto. Vivir enamorado es vivir completamente vulnerable. Y vulnerables son los niños, y vulnerables son los ancianos, y vulnerable es la gente que tiene tiempo de enamorarse, de sentir, de vibrar. No los ejecutivos, no los políticos. Creo que por ahí va la cosa. Que son muy insensibles, ¿verdad? Normalmente ellos probablemente están lejos de ese mundo por esa cualidad de insensibilidad que manejan, mientras que lo importante es poder conmovernos con pequeñas cosas, con situaciones que se viven a diario en nuestra sociedad y hasta con pequeños detalles que podemos encontrarnos en nuestro día a día. Yo, antes de meterme en toda esa carrera maravillosa, extraordinaria de muchos años, son más de 40 años, ¿verdad, maestro? En esto de
del arte tan extraordinaria. Me gustaría saber del inicio, porque dentro de las cosas bonitas y curiosas que encuentro en la vida del maestro Alejandro Filio, es que cuando uno piensa cómo se habrá encontrado con la trova, cómo le habrá aparecido la trova en la vida. A veces alguien nos va influenciando cuando entramos en la juventud, en una parte más madura de nuestra vida, pero tengo entendido que usted desde muy joven, desde muy niño, empieza a recibir esas señales. Entonces, ¿cómo se da ese encuentro con la trova en la vida del maestro Alejandro Filio? Muy interesante pregunta, Jeremy, muy interesante porque tiene una respuesta muy, pues yo diría muy espontánea. ¿Cómo surgió esto? Yo a los 14 años, con 9 hermanos, mi padre con 10 hijos dijo, entonces éramos 8 en ese tiempo, pero decidió que nos fuéramos a vivir a Mérida, Yucatán. Vivíamos en la Ciudad de México. Yo tenía 14 años, fue en 1974 entonces. Y entonces esa nostalgia de la novia que dejé, mi noviecita de 13 años y yo de 14, surgió una canción entonces, una canción de amor, una canción de nostalgia. Y recuerdo que comenzábamos a tocar la guitarra, mi hermano mayor y yo, Salvador y yo tocábamos la guitarra, y entonces nos peleábamos por la guitarra para tocarla. En una hamaca recuerdo que estaba yo cuando comencé a componer por primera vez una canción. Esto fue a los 14 años. Pero creo que esta canción tenía algo distinto a lo que pasaba en ese tiempo en la música. En México, que había en México una gran invasión de argentinos, de españoles, con una corriente de baladas tremenda, en la que ya existía casi una fórmula para hacer este tipo de canciones. Y la mía se salía mucho de ese estereotipo, de esa forma, de esa fórmula. Y entonces no encontraba yo qué es lo que hacía yo. Mi padre, que fue artista también en otra forma, porque él era comediante, era cómico, mi padre me veía y decía, es que esto no es un bolero, es que esto no es una balada, es que esto qué es, ¿no? Y yo no sabía qué era. Y en 1976, 2 años después, ya con algunas canciones compuestas yo, por accidente en el canal de la Universidad de México, de la UNAM, escuché una voz cantando algo y dije, ¿qué es eso? Y era Silvio Rodríguez. Y entonces dije, esto es parecido a lo que yo hago. Al menos es lo que he escuchado más parecido a lo que yo hago. Lo que más se parece, ¿qué es? Y entonces descubrí que se llamaba trova, nueva trova cubana, y que había un grupo de experimentación y que había un apoyo por parte del Estado en Cuba para estos artistas. Y entonces dije yo, bueno, si en México no tenemos este apoyo y si en México no conocen esto y si en México esto es algo extraño, como lo denominan todos, pues comencé a hacerlo con muchas más ganas, con ese espíritu rebelde que tenía yo de ir en contra de todo. Dije, esto es lo más difícil y esto es lo que no entienden, esto es lo que hago. Y así creo que fue como comencé a encontrarme y como me encontré con la trova, por las formas que principalmente sigue siendo poesía musicalizada. El contenido letrístico es una parte importantísima para este tipo de música. Y bueno, empecé a hacer algunas audiciones en algunas compañías de discos y los productores se me quedaban viendo con una cara como diciendo, ¿qué es esto? Cuando Juan Gabriel cantaba No tengo dinero, yo estaba cantando Cascabeles encendidos con fulgor de luna, frutos de las ramas del celeste velo, tiernas parpadeantes en su eterna espuma, las estrellas titilan en el cielo. Joder, decían estos tipos, ¿qué está haciendo este tipo? Qué increíble y qué maravilla. Entonces, sin duda alguna, ese gusanillo que traía, que lo empieza a direccionar, a llevar por un camino, que empieza a encontrarse con muchas
dificultades, digámoslo así, porque el ambiente no se prestaba, no se entendía qué era lo que venía implícito en el maestro Alejandro Filio en aquel entonces. ¿Cómo se empieza a abrir camino ya en su país? ¿Verdad? Obviamente hay una corriente de que se empiezan a dar oportunidades en centros nocturnos, pero ¿cómo era el ambiente en ese México de los 70 para que un artista que quería implementar algo nuevo para la gente, por lo menos de su entorno, cómo se podía empezar a abrir camino entonces? ¿Cómo fue el caso suyo específicamente, maestro? Afortunadamente en todo el mundo, los 70s, después de los terribles 60s, fue un momento, digamos, de mucha conciencia dentro de los jóvenes y de los estudiantes principalmente. Entonces, los mismos estudiantes comenzaron a crear espacios culturales que se denominaron peñas en esos años. Y entonces eran unos pequeños antros con mesas muy pequeñitas en donde servían café, donde servían agua de frutas, donde lo que más alcohólico era, pues era una cerveza. Y entonces lo más importante ahí era que existían pequeños letreros por todo el local que decían favor de guardar silencio, favor de escuchar, escucha, no hables, hay mucho que escuchar, etcétera, etcétera. Se le repetía mucho, se creaba una conciencia. Y entonces surgieron las peñas de esa manera. Y esos fueron los foros exactamente que tomamos Fernando Delgadillo, Mexicando, Gerardo Pablo, Alejandro Filio, y tantos más, David Aro, Marcial Alejandro, Amparo Ochoa, Tania Libertad, Gabino Palomares. En fin, hay muchos que se escapan de mi mente en este momento seguramente, pero que crecimos en esas peñas, nos creamos en esas peñas y que además crecimos junto con el público. El público aprendió a escuchar y nosotros aprendimos a dar nuestro discurso musical y poético y artístico dentro de estos lugares. Y en medio de ese proceso donde se empiezan a desarrollar estas peñas, estos espacios culturales, ¿dónde cree que está el punto de partida cuando ya se empieza a crear la base sólida de su imagen como artista, maestro? Yo creo que es la forma como lo fui haciendo yo. Creo que siempre me consideré un artista independiente. Entendí además, después de muchos intentos, que no pertenecía a un grupo de artistas, no por ser mejor ni por ser peor, sino porque simplemente la forma tenía que ser distinta. Y si bien entendí que en Cuba el Estado subsidiaba y apoyaba a este tipo de música, y en España tenían que hacerlo como podían porque luchaban contra un franquismo empecinado y cruel y terrible, o también en Argentina contra un régimen militar que correteaba, que perseguía, que incluso censuraba a la gente que hablaba y que cantaba, o que castigaba a quien traía consigo un cassette de Silvio Rodríguez, ¿no? Creo que todo esto me creó una conciencia y me hizo entender que era un artista independiente y que como tal tenía que hacerlo, tenía que crecer. Pero fíjese, justo cuando no existían archivos de audio, cuando no existía internet, cuando no existía todo lo que tienen ahora estos chicos, que no sé si es bueno o malo para ellos, porque es algo así como abrirle a un grifo la llave y que salga todo, ¿no? Hoy en día sale todo por el internet. Pero yo creo que, yo creo que principalmente fue crearme esa conciencia y esa autonomía para poder hacer lo que yo quisiera, que mi control de calidad siempre he sido yo, que mi forma para hablar, para escribir, para pensar, para sentir, para actuar, siempre lo he definido yo. Nunca he tenido un director de imagen o un director artístico que escoja el repertorio de mis canciones. Afortunadamente y gracias a Dios, mis 22 discos están producidos por mí, completamente por mí. Sí. Claro, eso es una maravilla porque apegado a sus convicciones, a sus ideales, usted crea una productora y
y va adelante con su proyecto que para que no se detenga bajo ninguna razón dentro de sus ideales. Ahora que usted mencionó esa variable, yo tuve la oportunidad, bueno, tengo alrededor de 25 años de estar involucrado en la radio, principalmente, que fue donde inicié, donde me crié en la radio, y viví una transición donde producíamos como decimos aquí, maestro, con las uñas, ¿verdad? Para generar una producción, una radionovela, un radioteatro, una serie de factores dentro de una programación radial, teníamos muchos equipos no tan sofisticados y teníamos que desarrollar muchas habilidades. Y hoy puedo acceder a la radio, donde una cabina de transmisión se reduce a un computador y a una mezcladora, y ahí está todo. Con un clic manejo absolutamente todo, y hay emisoras que no tienen vida. A nosotros nos gusta la radio que conversa, que interactúa con la gente, pero las emisoras que no tienen vida, que nos dan música como una rocola, pues todo se automatiza, se programa. La música de conciencia que ustedes transmiten, creo que puede asimilarse de cierta manera con ese cambio de la radio, con esa transformación que vivió la radio, porque esa música de conciencia que tenía que ir, que iba a buscar, que llegaba a la gente, luchó contra muchas cosas y se hizo un lugar. Y es tan fuerte ese lugar que se hizo, maestro, que hoy en día, a pesar de esta circunstancia con la que lidian las nuevas generaciones, de que los ponen a pensar muy poco, que quieren que piensen menos, y que las corrientes en las redes sociales los incitan a eso, porque nos dicen, bueno, un texto para que tenga éxito no puede tener más de 2 renglones, un videíto tiene que durar 15 segundos para que tenga efecto en las redes sociales y demás. Pero la música de ustedes, esa música inteligente, esa música de conciencia, esa música que lleva implícito un montón de cosas importantes, ha aguantado todos esos cambios, y aún con estas novedades tecnológicas que influyen positiva y negativamente, yo creo que incluso les ha permitido acrecentar su público y darse cuenta de que el impacto de ustedes, cuando empezó en medio de todas esas corrientes, no tenían idea, me imagino, de la manera en la que iban a llegar a estos nuevos públicos, maestro. Sí, es impresionante. Es impresionante cómo, por ejemplo, el lanzamiento de una canción no tiene que esperar a la impresión de esta dentro de un disco. Es decir, los famosos EPs, que es, grabo la canción en casa y la subo en la tarde como un archivo a mi Facebook, en donde ya hay 250,000 personas que la pueden oír de golpe, ¿no? Esto es verdaderamente es impresionante. Yo sigo prescindiendo, y lo digo sinceramente y orgullosamente, sigo prescindiendo de esta, vamos a ver, de este oropel al que nos acostumbraron para escuchar canciones, ¿no? Que tenía que tener un arreglo, que tenía que tener un sonido, un efecto, grabado en un estudio. Yo sigo creyendo en la guitarra y en la voz. Esa fue la fórmula que encontré cuando me identifiqué con Silvio Rodríguez por medio del programa de la televisión de la Universidad de México. Sigo creyendo en ello, sigo creyendo en este contacto directo de la guitarra con el corazón de quien está cantando y de la persona que está enfrente, ya sea por internet o ya sea dentro de una sala pequeña o ya sea dentro de un gran teatro con mucha gente. Esto en realidad no es lo importante. Lo importante es tocar el corazón de las personas, y para esto se necesita solamente una guitarra. Yo creo que, no sé, habrá gente que me diga, no, el arreglo, el piano, la flauta. Yo pienso que eso es una forma de envolver algo que ya tiene un valor, que ya tiene un gran valor simplemente por existir, y eso se llama canción. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y en ese, como dice una de sus canciones hermosas, en ese globo donde estamos subidos todos ahí tratando de acomodarnos, de buscar acomodo, sin podernos bajar, y hay cosas que nos dan miedo y volvemos a ver para abajo desde ese globo, ¿verdad? Y nos da miedo bajarnos, entonces se estruja más el espacio. Y estamos apretados ahí, pero hay tiempo siempre dentro de todo ese, quiero relacionar ese ajustado espacio con un mundo muy acelerado, con un mundo muy complicado,
con un mundo muy difícil, donde hay que salir a la defensiva, pero siempre cuando hay esa maravilla que da la música con una guitarra y una voz, hay un espacio para bajar, para sacar el pie del acelerador y ponernos a pensar un poquito, maestro, sin duda alguna, ¿verdad? Por eso yo veo esa guitarra atrás suyo y me pica la lengua por decirle, maestro, ¿se podrá tocar esa guitarra? Y no sé si será mucho abuso. Claro, claro que se puede, claro que se puede. Y no sé usted cuánto tiempo tiene para escuchar algo. Tal vez. Aquí sería un irrespeto mío decir que lo voy a limitar a un tiempo, ¿no? Yo tengo el tiempo que usted me regale, maestro, porque es el lujo es nuestro completamente y realmente me ajusto a lo que usted me dé de tiempo y esto realmente es algo maravilloso para todos nuestros escuchas y videntes en las redes sociales y escuchas en radioespectro.com. Así que usted manda, maestro. Qué maravilla tener ese lujo, no solo la oportunidad de poder conversar con usted un rato tan amplio, sino poder escucharlo ya sería ponerle la cereza al pastel. Pues qué gusto, Jeremy, porque te repito que yo más que un artista soy una persona y las personas siempre tenemos tiempo, al menos las personas desobligadas como yo, ¿no? Y como Miguelito Cabrera, que también siempre tiene tiempo de todo. Qué bueno, porque sí, en ese mundo acelerado ahora, cuando uno habla con alguien, usted ha visto esa fea costumbre, maestro, que hay hoy en día, ¿por qué no hacemos una reunión? Llámame y pactamos una reunión, qué cosa más fea, ¿verdad? Cuando ya se pierde eso de no, hablemos, sentémonos, tomémonos un café, cantemos una canción, hablemos, ¿verdad? Eso es lo más lindo de la vida. Sí, o por medio de un chat comuniquémonos y contémonos, no, veámonos, sentémonos enfrente, mirémonos a los ojos, por Dios. Una maravilla. Esta canción que te voy a cantar, Jeremy, es una canción que surge con la pandemia, precisamente. Estaba yo en un concierto el 14 de marzo de 2020 con Fernando Delgadillo en Sonora, en un lugar que se llamaba Puerto Peñasco. Y cuando regresamos, oímos ya las noticias y sabíamos que teníamos que ir directamente cada quien a nuestra casa y no movernos hasta que se nos dijera. Y entonces, en ese momento surgió esta canción. Después surgieron muchas otras conforme fue pasando la pandemia, algunas incluso de amor, otras de desamor. Yo terminé con una pareja un mes después de que empezó la pandemia. Comencé con una mujer que debía haber conocido hace muchos años y la conocí el 24 de octubre del 2020 y me hice su novio el 22 de diciembre del 2020 y el martes que entra vamos a cumplir 6 meses apenas después de desperdiciar tantos años sin vernos, pero ¿cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar así? Dios mío. Por ahí el cantautor Pero esta canción a mí me gusta porque no sabíamos qué estaba pasando. Y entonces esta fue la primera impresión que tuve yo de lo que estaba pasando o lo que yo pensaba que estaba pasando. Pasa que pasa, otra nube sobre mi ventana que me invita a vivir con las ganas con que siempre viví. Pasa otra nube augurándome tiempos mejores, desafiando al dolor de dolores, recordándote a ti. Pasa otra nube y el recuerdo de tantas pasadas, como un ángel que abriendo sus alas me promete venir. Pasa y espero las canciones llegando a su tiempo para abrir corazones completos
y volver a sentir. Pasa que pasa lo que nadie pensó que pasara. Pasa que pasa como ayer, pasará a ser mañana. Pasa que pasa como pasa la luz a los ciegos, como nadie pensó en este intento de volver a vivir, de volver a vivir. Pasa este abrazo y después pasará tanto tiempo para dar paso al último intento de volver a empezar. Pasa el instante que se vuelve otra vez importante, como cada segundo del antes de volver a intentar. Pasa que pasa lo que nadie pensó que pasara. Pasa que pasa como ayer, pasará a ser mañana. Pasa que pasa como pasa la luz a los ciegos, como nadie pensó en este intento de volver a vivir. Pasa que pasa lo que nadie pensó que pasara. Pasa que pasa como ayer, pasará a ser mañana. Pasa que pasa como pasa la luz a los ciegos, como nadie pensó en este intento de volver a vivir, de volver a vivir. Pasa que pasa, pasa que pasa. Maravilloso, maestro, felicidades. Pasa que hay momentos y situaciones que queremos eternizar en nuestras vidas, como este momento, que es algo espectacular, tener aquí al maestro Alejandro Filio cantando su música extraordinaria, y vaya inspiración hermosa que trae el amor, ¿verdad? Y pasa que hay gente que cree que las situaciones de vida, y entre ellas el amor, son de una vez, o de la juventud, o de la madurez, sino el amor ahí está y aparece en el momento menos esperado. Y vaya testimonio el que nos dio usted también, ¿verdad? De todas las maravillas que ha traído este encuentro tan lindo en su vida, maestro. Sí, sí, creo que, y además tiene una historia bellísima, porque ella me cuenta que me conoció en el Festival de la OTI en 1990. 91, hace 30 años. Entonces yo tenía 30 y ella tenía 11. Y su padre era representante de José María Napoleón, un artista mexicano, cantautor, que se presentaba mucho en el Festival de la OTI. Entonces dice que es la primera vez que me vio. Y desde entonces comenzó a decir que yo era su novio. Entonces el suegro le dijo, vive, le dijo el suegro, ¿ah? Sí, sí, esa es de las canciones importantes de Napo, sí. Pero sí, pues era como su segundo padre, Napo, y yo conocí a Marcia hasta te repito, hace poquito tiempo, hace 6 meses, 7 meses, ¿no? Y todo este tiempo me pregunto dónde había estado yo, y lo sé, que es lo peor, ¿no? O sea, pero, bueno, pero es una historia muy linda,
No sé si tienes tiempo, te canto la canción, porque también tiene su Uy, no, canción. yo le voy a decir, yo estaba esperando nada más, porque ya me daba pena pedírsela, pero yo estaba esperando porque era el momento perfecto, extraordinario, claro, imagínese, para erizar mal la piel, como la estoy sintiendo en este momento, y bueno, adelante maestro, este espacio es suyo, completamente suyo. A lo mejor está un poquito desafinada esta chica, pero es que son cuerdas de la pandemia. Cuando acabe la pandemia le vamos a cortar las cuerdas. Son dos canciones juntas realmente. La primera habla Ajá. de lo que ella me cuenta, de cuando me vio ella a mí. Y la segunda habla de la primera vez que yo la vi a ella. Porque comenzamos a ser novios por WhatsApp. ¿Qué cosas? Yo quejándome del WhatsApp y lo que viene a traer. Y la primera vez que yo la vi en la puerta de su casa porque llegué por el Waze, me guié y llegué hasta la puerta de su casa donde la conocí. Cuando la vi dije, Dios mío. Pero antes de esto ya había compuesto una canción que era lo que ella me contaba a mí, ¿no? Esta canción es un cuento de amor, un secreto entre Marcia y yo. Esta canción que se enreda en mi voz va curándome el corazón. Suele venir desde niña hasta aquí, dibujándome el porvenir. Sueño y verdad, con un beso la paz que no pude tener jamás. Dicen que cuando lo vio no era igual, era solo un color, una estrella fugaz, un pedazo de libertad. Esta canción es un cuento de amor, un secreto entre Marcia y yo. Esa canción que se enreda en mi voz va curándome el corazón. Era la luz vestida de mujer, paradita frente a aquel portal que da a su casa, con la sonrisa abierta con un sí guardado para mí, con la esperanza. Y la miré como quien mira al sol, rodó mi corazón sobre su espalda. No sé si eras un ángel o un rubí, lo dijo Fito, sí, pero que valga. La primavera tuvo su porqué y mi dolor no sé, pero se acaba cuando sus ojos brillan y me ven, me brota por la piel, sudando el alma.
De su castillo baja Rapunzel para volar con él. Color del alba, mírala si puedes soportar las ganas de besar de palma a palma. Llegó la noche y tanto la besé que no existió un porqué para dejarla. Al horizonte cada amanecer regresa esa mujer junto a mis ganas. Para la espera tengo una razón y aquí en el corazón luz y esperanza. Amar si acaso lo intenté, hoy sé que siempre fue para encontrarla. Qué maravilla, qué espectacular, maestro, muchísimas gracias, qué lindo tener estas canciones en vivo y poder compartir de esa forma y ver lo que Marcia ha despertado, qué cosa más linda, sí, sí, qué, sí. qué montón de emociones y sentimientos y qué bueno porque nos trae todas estas canciones hermosas y despierta en usted lo que usted ha despertado en tantos años de música y sigue despertando en su público, en todos nosotros, quienes lo disfrutamos tanto, de cuántas, tengo que decirle, de cuántas noches bohemias escuchando al maestro Alejandro Filio, una y otra vez, y aquello que nos ha hecho pararnos del asiento emocionados con una canción y vibrar de tal forma. Y esto me lleva a algo porque lo estoy dejando de lado y no, hay que hablarlo, que es precisamente esta modalidad. Y ahora que la gente está vibrando conmigo acá, digo conmigo en el sentido de la misma forma, porque están vibrando gracias a su música, pero estamos vibrando juntos por ese efecto. Pero ahora que están sintiendo eso, imagínense que ahora la modalidad de conciertos que trae el maestro Alejandro Filio les da esta cercanía que estamos experimentando acá. Porque me gustaría que nos cuente un poquito el chisme completo, maestro, de ese concierto íntimo, de ese concierto donde la gente lo puede sentir así, como personalizado, y que están aplicando para todas estas actividades que vienen, y de paso repasemos esas bonitas actividades que vienen con esta gran novedad. Sí, bueno, esta pandemia nos ha traído, nos ha llevado a buscar las formas diferentes de hacer las cosas, de llegar a la gente, tal vez de una manera no elitista, sino selecta y cuidadosa, de una manera respetuosa para las reglas de sanidad que nos han exigido y que nos han pedido nuestros gobernantes y nuestros directores de salud. Así que pensamos en hacer, primeramente, en que sea en un lugar abierto el concierto. Es decir, que no exista un lugar cerrado, que esté mal ventilado, y entonces nos dimos cuenta de la cantidad de exhaciendas que existen en México y de jardines, de casonas viejas. Y después nos dimos cuenta de que la infraestructura que necesitábamos no era tan grande, gracias a esto de lo que estábamos hablando usted y yo, de una guitarra y una voz. Necesitan solamente un micrófono y un buen PA, un buen equipo de sonido. Entonces, un buen foro, un foro bien arreglado, un foro bonito, bien iluminado, y todo esto es posible
con una cantidad mínima de gente que se reduce a 100 personas nada más. Y a esto le llamamos nosotros filio en directo. Filio en directo es algo así como abrir una peña donde precisamente cantamos así para 100 personas, 150 personas, pero en este caso es en un lugar abierto, en un contacto con la naturaleza, con el cielo, con los árboles, con muchas cosas que hemos visto en todos estos lugares en donde tenemos planeado. Y la otra parte importante de esto es que hemos invitado a toda la gente que quiera ser parte de esto como empresarios. Es decir, nos hemos olvidado de estos empresarios bien vestidos que llegan en carros del año y que, vamos, hemos vuelto a eso que es, yo como estudiante universitario tengo un grupo de amigos, tenemos el entusiasmo, tenemos las ganas y tendrían entonces la asesoría de Congo Producciones, que es mi hermano Daniel, directamente tendrían la asesoría para ir paso a paso haciendo cada uno de los trámites y de las cosas para hacer posible este concierto que se llama Filio en Directo. Entonces, como ves, son diferentes cosas que todas estas han sido implementadas para poder existir todavía los espectáculos, existir todavía los conciertos, y desde luego que seguirán los grandes artistas en los grandes escenarios dando grandes conciertos. Y nosotros seguiremos, como siempre, tocando un puñado de corazones de 100 hacia abajo, pero de manera muy personal, muy consciente y sobre todo muy recíproca, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Ambientes maravillosos para disfrutar de esta música que es poesía, de esta música que tiene un equilibrio maravilloso en un contenido extraordinario. Me pongo en ese escenario y digo, ¿quién va a querer faltar a un concierto de estos? A ese íntimo, a ese momento tan lindo, porque se habla no solamente de un lugar abierto, sino que nos dé esa sensación de libertad, qué sé yo, con árboles, con un ambiente natural que pueda decorar. Y entonces me pongo en contexto, ¿verdad? La música del maestro Alejandro Filio, una buena bebida, una excelente compañía. Bueno, es una velada espectacular, sin parangón, así que hay que disfrutarla. Y me queda la duda, porque ya sé que hay muchos conciertos preparados en México, pero ¿qué tanta posibilidad hay en medio de la situación de que esto, por ejemplo, lo podamos traer a Costa Rica pronto? Por supuesto que sí. Conozco buenos amigos que han organizado grandes conciertos, como Paola Bagnarello, como Miguel Cabrera. Es gente que tiene mucha experiencia en lo que es la organización y la logística de un concierto. Bueno, pues ahora es mucho más sencillo porque lo hemos simplificado, como te cuento. Entonces, yo creo que vamos a estar en contacto, Pau y yo, nuevamente. Miguel, no sé, porque Miguel no se sabe dónde está nunca. Es una cosa terrible. Se le desaparece, se le desaparece. Pero sí, cuando hablábamos hace un año o 2 años, Paola Bañarello y yo, cuando ella de hecho puso su compañía para eventos y para espectáculos, platicábamos de las posibilidades y entonces hablábamos de precios que verdaderamente pues no es posible en este momento y no era posible en ese momento tampoco. Entonces esto se ha reducido, se ha simplificado y por ende también va a ser benéfico para ambas partes, para los organizadores del concierto, para el artista, que ya los artistas lo que pretendemos hombre, ya no es ganar mucho dinero, sino cantar, eso es lo que queremos. Sí, y abre muchas puertas. Creo que para todo aquel empresario que nos esté viendo, abre muchas puertas porque al hablar de un ambiente tan lindo como este, que se me hace la boca agua por verme ahí sentado en ese concierto disfrutándolo, pero me pongo a pensar entonces en empresas de bebidas, de este tipo, ¿verdad? Para estas ocasiones, en muchos patrocinadores que pueden surgir y darle, amortiguar, ¿verdad? Toda la inversión que puede surgir alrededor de esto. O sea, es una idea extraordinaria, una idea maravillosa. ¿Cuándo es el primer concierto en esta línea o ya lo han ofrecido así? El primer concierto en esta línea es el 3 de julio y es en San Juan del Río, en una hacienda
en una casona que es ahora un hotel. Y bueno, después de vienen varios más, la cuestión sería más bien que la gente que esté interesada, porque hay que subrayar cuál es la prioridad de estos eventos. Es el contacto con la gente, es eso con lo que comenzó esta música, es esa magia de poder pedir una canción y que el artista lo escuche, que no tiene que gritar ni brincar, sino simplemente decir, oiga, ¿por qué no canta Brazos de Sol? Y inmediatamente tener ese contacto y tener esa comunicación entre el público y el artista. Estamos buscando eso y creo que va a ser muy bueno para mucha gente y principalmente para el público que sigue aferrada en que los conciertos cercanos, íntimos, son los más bonitos, son los más sentidos y de los que más nos llevamos. Y los lleva esto a un escenario que me imagino le da nostalgia a usted, porque ¿dónde empiezan ustedes, verdad, en pequeños centros nocturnos a cantar, donde tenían esa cercanía con el público? Le pongo un ejemplo, para mí un lugar como al Anochecer, que usted lo conoció, que compartió sí, con músicos acá, un lugar bohemio por excelencia en Costa Rica, en San José, y le crea esa nostalgia también a usted, maestro, de ver ese momento, de decir, tengo a la gente acá cuando están acostumbrados a otra cosa, ¿verdad? Y que esta realidad que estamos viviendo los lleva a ser muy creativos, a buscar, a innovar, a generar cosas nuevas, y esto es algo espectacular, pero le crea su nostalgia también, me imagino, ¿verdad? Claro, claro que sí, pero yo creo que sobre todo si esta pandemia lo que nos está pidiendo es que nos renovemos, que volvamos a empezar con nuevos bríos, con nuevos ímpetus, con nuevas ideas, con ese amor con el que comenzamos a cantar hace 46 años. Yo creo que esa nostalgia de esos lugares pequeñitos va a recibir nuevamente a los artistas que sentimos que tenemos todavía mucho que dar. Estas dos canciones que te canté forman parte de 10 que ya están listas para salir en un nuevo material que se va a llamar precisamente Pasa que Pasa, y que seguramente, como siempre lo he hecho, prensaré mis discos, llevaré mis discos, venderé mis discos sin intermediarios, sin empresarios, sin discográficas, sin especulaciones, simplemente de corazón a corazón, de guitarra a corazón. Claro, con todos los cuidados del caso, que los manejan muy bien. Estaba leyendo toda la estructura de estos eventos y es espectacular cómo han sido muy cuidadosos para ofrecer una alternativa maravillosa al mundo. Yo lo quisiera poner en mi lugar para que usted me ayude a salir de un problema que tengo, maestro, porque yo vuelvo a ver y el saber que iba a tener este momento me llevó a acostarme casi a las 5 de la mañana, y yo escribía por acá y decía, bueno, me interesa, que quiero hablar de esto con el maestro Alejandro Filio, pero también de esto y de aquello otro. ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Qué haría usted en mi lugar, maestro? Porque le digo que me saque de ese aprieto, ¿verdad? Yo estoy muy emocionado de tener este momento, y sé que después cuando terminemos voy a decir, uy, no le pregunté aquello otro. No le hablé de esto, no le hablé de aquello. Ayúdeme usted, déme una manita, dígame, ¿qué haría en mi lugar? Yo creo, Jeremy, que has tocado los puntos claves de cómo comienza esto. ¿Cuál es el sentimiento, sobre todo, que nos ha llevado a hacer esta forma? Y yo creo que dentro de todas las preguntas que hiciste, más bien lo que faltarían son respuestas por mi parte, ¿no? Yo creo que esta forma diferente de ser artista es lo que se acerca más a los juglares, a los trovadores de aquel tiempo, a los primeros trovadores de la Edad Media, como el Duque de Aquitania, que eran simplemente voces que manifestaban el sentir popular y manifestaban a veces las inconformidades sociales, los amores perdidos o recuperados o encontrados. Y yo creo que, Jeremy, has tocado los temas precisos para poder... Me imagino que esto que le digo puede tener una situación, y que me da curiosidad porque usted nace influenciado, bueno, ya lo traía, obviamente traía todo esto de la trova, pero la primera influencia, y que lo marca mucho,
por lo que le he escuchado de Silvio Rodríguez y es importantísimo en su vida. ¿Cómo fue ese primer momento con Silvio al lado, cuando usted tiene la oportunidad de ir y compartir con él, de vivir esa experiencia? ¿Cómo le fue ese momento? Fue una cosa muy simpática porque fue el 16 de septiembre de 1976, perdón, de 1996. Ay, Dios mío, sí es 96, 1996. Y entonces fui a Cuba a grabar a todos los cubanos, porque este disco de Secreto a Voces, vamos partiendo de cómo es que nos conocimos muchos artistas y yo, con un proyecto muy ambicioso, un proyecto, yo diría mágico y muy pegado a lo que más bien es un sueño. Recuerdo que venía con mi manager y esposa en ese tiempo, que se llama Maru Vallardo, y cuando veníamos en el auto, iba a cantar a alguna ciudad de aquí en México, de la República, y me decía ella, oye, estamos oyendo a Víctor Manuel, y estamos oyendo a Silvio, y estamos oyendo a León Gieco y a Lerner. ¿No te gustaría que ellos cantaran tus canciones? Que hiciéramos un disco donde cada uno cantara una canción tuya. Y yo le decía, bueno, me encantaría, claro. ¿Y por qué no lo hacemos? Y como ella sigue siendo una mujer que no conoce la palabra imposible, pues comenzamos a enviar en ese tiempo fax con solicitudes diciendo, te enviaremos una canción, ojalá que te interese participar en este disco, que no tiene pretensiones comerciales, que no va a pertenecer a ninguna discográfica y que no trae ningún objetivo de grandes recopilaciones de monedas. Así que es solamente la reunión con esta canción que te proponemos. Y entonces enviamos los cassettes que en ese tiempo eran cassettes, y la letra en sobres por medio de paquetería a cada uno de los artistas cuando conseguimos sus direcciones, sus domicilios. Y fue impresionante cómo a la semana teníamos la respuesta de muchísima gente ya, de Alberto Cortés, de León Gieco, de Silvio Rodríguez, de Alejandro Lerner, de Tania Libertad, de Víctor Manuel, San José, en fin, todos dijeron que sí, porque fue muy asertiva la selección de cada canción para cada uno de ellos. Y esta estaba basada en la influencia que tenía de cada uno de estos artistas yo, ¿no? Entonces fue cuando tuve un encuentro con Silvio Rodríguez el 16 de septiembre de 1996, después de grabar a todos los compañeros cubanos que eran Vicente Feliú, Carlos Varela, Raúl Torres, Gerardo Alfonso, y a Mauri Pérez. Esos eran los cubanos que grabamos un día antes. Y Silvio dijo, bueno, no, yo quiero una sesión el 16 y nos vemos ahí. Y recuerdo que llegué con una botella de whisky, 18 años, Buchanan's, que había comprado en el duty free del aeropuerto de México. Y cuando llegué le pregunté al ingeniero, oye, ¿estará mal que esté yo aquí con una botella dentro del estudio preparando whisky? No sé si a Silvio le va a gustar eso, no me puse a pensar en eso. Y en ese momento se abrió la puerta y lo primero que entró fue una mano con un vaso de whisky y era Silvio. Así que estaba completamente ad hoc en ese día. Y producimos juntos la canción de Vienes con el Sol de una manera, además yo diría, muy natural, porque muy similar a cómo trabajamos independientemente cada uno de nosotros. Es decir, la forma de producir las canciones se parece mucho. Cómo improvisamos en el estudio, cómo vamos creando las voces, cómo vamos dándole los matices a la canción. Entonces lo hicimos de una manera muy a gusto, en un encuentro muy bonito, en el que después nos quedamos charlando un muy buen rato de muchas cosas, de guitarras, de cuerdas, de historias, de temas, de canciones, de muchas cosas. Ese encuentro con Silvio creo que fue uno de los encuentros más lindos que tuve como experiencia en este trabajo de Secreto a Voces. Y después de eso, pues nos hemos seguido encontrando, ¿no? En la Ciudad de México. Hace poco tiempo fui a cantar a su proyecto que se llama, ¿cómo se llama? El Concierto Sin Fin, que es en cada uno de los barrios de La Habana.
Y a mí me tocó en un lugar que se llama Cojímar cantar junto con Silvio y recordar muchas cosas ese día después en una cena y sentirnos nuevamente cerca, ¿no? Porque lamentablemente, pues los tiempos a veces no nos permiten acercarnos mucho a los amigos, pero esta es más o Qué menos la historia. belleza. Y déjeme contarle una anécdota de ese disco, Un secreto a voces. Bueno, cuando hablamos de tiempos de disco, ahora hay bondades de la tecnología que podemos guardar nuestra música favorita para tenerla bien cuidadita, pero ese disco, maestro, si yo se lo enseño, lo asusto porque lo escuché tanto lo escuché que las rayas ya no dejaban ver ni siquiera el brillo del disco, ¿verdad? Lo rayé completamente de escucharlo. Y ahora que menciono esa canción de Vienes con el Sol, ese tema, mi hija menor, estando en el vientre de su mamá, le ponía constantemente esa canción. Y ya no había movimientos, había una, por cierto, tal vez se nos pueda asomar por acá, Montserrat, ¿eh? De ella, maestro. ¿Ah? ¡Hola, Monse! Ahí le está saludando. Hola. Hola. ¡Pura vida! Monse escuchaba ese tema en el vientre y se percibía una paz porque no se nos movía ni nada. Después ya empezaba a pedirlo, ¿verdad? Con movimientos. Y una vez que nace, a Monse era lo único que la tranquilizaba, escuchar la canción. Incluso por ahí le compartí en su página de Facebook, en un mensaje privado, un video donde ella está en su sillita, muy pequeñita, cantando la canción, moviéndose de lado a lado, muy pequeña, ni hablaba, pero ahí es una canción maravillosa, que nos emociona mucho y que son anécdotas lindas que ustedes generan en la vida, y creo que ¿cuántas habrá recibido como esto? Porque debe ser lo más gratificante, maestro, de ser un cantautor de su talla, de su calidad, el influir en tantas vidas de tantas maneras distintas, ¿verdad? Una vez le escuché en una entrevista una anécdota bellísima de un hombre que esperó mucho tiempo, creo que fue en Puebla, creo que fue en Puebla, no estoy seguro, si me equivoco. Un hombre mayor, ¿no? Sí, que, de un hombre mayor. Para el camerino. Sí. Y que dijo que nunca había llorado antes a su madre hasta que escuchó Olvidaba decirte. Y esto es lo que vuelve importante una canción, Jeremy. O sea, ahora que estás diciendo todo esto y que estás hablando de tu niña y de los recuerdos lindos que trae Vienes con el Sol para ustedes. Esto es lo que hace importante a una canción, no los Grammys, no las ventas, no los streamings. Creo que las huellas en los corazones de las personas hacen que una canción se vuelva importante, se vuelva grande. Indudablemente. Maestro, yo ya me abusé demasiado. Quiero agradecerle nada más porque si me sigo dejando llevar por las emociones, ya no sé a dónde vamos a llegar en cuanto a tiempo y el tiempo suyo que debe tener ahí sus cosas obviamente que hacer y preparar. Vienen conciertos muy lindos, vienen recorridos muy especiales. Podemos repasar esas fechas que tiene porque tenemos mucho público en esta estación de México, muchísimo público de México tenemos dichosamente y que se vayan preparando para ello. Qué bueno. Bueno, los detalles de las fechas están todas en mi Facebook, están los carteles con los teléfonos donde se pueden comunicar para hacer reservaciones y todo esto. Son conciertos pequeños todos estos, alineados a las peticiones y a las reglas de sanidad que nos han requerido. El próximo es el 26 de junio, es en la ciudad de Toluca, en México. Después el 1 de julio es en Texcoco, también es una ciudad aquí en México. Y luego el 3 de julio es en San Juan del Río, llegando a Querétaro en esta nueva modalidad de conciertos que estamos comenzando a hacer con Congo Producciones. Después hay otros conciertos que se deben, que tenemos que reponer porque se quedaron pendientes con esto de la pandemia. Pero bueno, en la página de Facebook, en mi Facebook están siempre, en mi Instagram y en mi Facebook, están todos los anuncios constantemente en la información de dónde me voy a presentar y donde, repito, nos vamos a encontrar nuevamente con unas ganas tremendas de cantar y la gente tremendas también de sentirse interpretado por las canciones. Yo sé que usted es muy sincero y no me va a mentir en la respuesta. ¿La pasó bien? La pasé maravillosamente, Mae.
Muchas gracias. Nos faltó una gallo nada más, No, mae. aquí es una imperial. Una Dicen, imperial, sí, claro, sí, la gallo de un águila, Guatemala. un águila. El gallo de Guatemala, sí, es cierto. Sí, sí, no, pero Guatemala, sí, el es mole. buena también, es buena. Sí, Dos sí. cosas para terminar, maestro, nada más dos cosas. Que es una que siempre pregunto porque me gusta esa inquietud. Si se pudiera fraccionar y sentarse en uno de esos bellos escenarios de estos conciertos íntimos, si se pudiera usted dividir y sentar a ver su espectáculo, ¿qué canción le pediría a Alejandro Filio que le cante? Ah, qué maravilla de pregunta. Pues, yo creo que le pediría la canción que sigo buscando. La, la canción que sigo buscando, que tal vez hablaría, seguramente hablaría de amor, seguramente hablaría de amor, seguramente hablaría de esa chispa que no encontró el generador de hadrones, ¿no? De esa chispa mágica que seguimos buscando todos los seres humanos, ¿no? Eh, pero bueno, si le pidiera alguna que existe, le pediría Mujer que Camina, por supuesto, me encanta. Maravilloso, claro. Casi me despido, casi me jalo una torta, como decimos aquí. Una, Casi me despido sin algo muy, muy importante. Porque yo le dije al principio que le tenía una sorpresa. Y la sorpresa es que nuestro patrocinador oficial de Radio Espectro, que es Camping y Cabinas El Tecal, más que patrocinador, es un amigo de muchos años, mi querido don Roberto. Usted habló de las playas de nuestro país, las playas bonitas, claro, tenemos playas muy lindas, y dentro de esas playas hermosas está el Parque Nacional Marino Ballena, en Ubita de Osa, en el Pacífico Sur de nuestro país, y ahí está un lugar que se llama Camping y Cabinas El Tecal, un lugar paradisiaco, maestro, con suite, con cabinas totalmente equipadas, con sus riquísimas piscinas, con una privacidad y una armonía bellísima a 300 metros del Parque Marino Ballena. ¿No conoce el Parque Marino Ballena? no lo conozco. Bueno, lo va a conocer. Cuando fui con Paulita Bagnarello, me Ajá, llevó solamente a dos playas porque no tuvimos más tiempo, claro. pero sí me pude percatar porque me llevó a una que estaba de un lado del país y la otra del otro lado del país, o Claro, sea, bueno, el mismo día. y ahora queremos que conozca el Parque Marino Ballena, Sí, que claro. en la playa se dibuja una cola de ballena, ¿verdad? El creador ahí nos dibujó una cola de ballena Ah, esa cuando que baja se la puede. marea, ¿sí? Es un muelle Sí, sí. natural. Entonces, el Tecal de don Roberto me dice, por favor dígale a don Alejandro que tiene una semana para venir a disfrutar con quien guste. Una Ah, qué semana. lindo. Entonces, esa semana de hospedaje que le está obsequiando el Tecal con Radio Espectro, esperamos que no tiene fecha de caducidad, por supuesto, porque Ok. obviamente hay muchas ocupaciones de por medio, pero en el primer momento, por favor, maestro, que usted tenga libre, que decida darse unas vacaciones y venir a disfrutar con su amor, ¿verdad? Con Y muchísimo con quien gusto, claro. guste, nada más me contacta a través de todas las vías posibles y nos ponemos de acuerdo en fecha y tiempo para que usted se dé esas vacaciones en un lugar espectacular del que usted se va a enamorar y estoy seguro que hasta más de una canción pueda salir en esas zonas para gente con esa habilidad maravillosa de inspirarse con cosas lindas, simples pero maravillosas de la vida, ¿verdad? Como nos da la naturaleza también. ¿El lugar cómo se llama? Camping y cabinas Celtecal. Ahora le voy a mandar unos enlaces y unas fotos para que lo pueda apreciar y preparen ahí sus vacaciones. Ya le dije, ahí tiene una semana para venir a pasear y disfrutar. ¿Eh? ¿Qué le parece? Muchísimas gracias, hombre. Qué lujo. Cuando se lo cuente a Marcia se va a desmayar. Bueno, aquí lo esperamos a Marcia y a usted para que la pasen muy bien y Muchísimas poder gracias. disfrutar de un tiempo de calidad que estoy seguro que lo van a atesorar. Y lo otro, será mucha, para hacer, voy a abusarme, ¿verdad? Para hacer más propaganda a esos conciertos tan lindos y si podemos cerrar con esa canción de Vienes con el Sol. Claro, claro que sí, claro. Gracias, maestro, de verdad. Pide
diga lo que estoy pensando, el cómo, el por qué y el cuándo, pero vienes con el sol. Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego vienes con el sol. Pides una estrella para sonreír con ella, luego pides un lucero para atarlo a tu cabello, y es que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol. Mira tu oído. Pides que dejen pasar el noticiero, que sea mejor el cocinero, pero vienes con el sol. Pides que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, al cabo vienes con el sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas, que no acuse a tus encantos, aunque yo me siga helando, y es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol. Pides una canción de amor que te confirme que soy tuyo, pides que cuide más la voz y que no ataque a quien se acaba el mundo. Pides que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. Pides la discreción y la cordura, la risa contra la amargura, al cabo vienes con el sol. Pides tantas cosas y yo sigo a manos rotas, procurando hacerme el bueno para ver si así te tengo, y es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol. Es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol. Ira, ira. Muchas gracias, Jeremy.